partes importantes. Una es lo que es integral de línea y otra lo que es integral de superficie. Son como las dos integrales más importantes. En cada una hay resultados, ¿verdad?, interesantes, hay teoremas por ahí que se pueden aplicar. Yo acostumbro a empezar con la parte de integral de línea. Hay profesores que empiezan con integral de superficie. En realidad puede darse en el orden que uno quiera. A mí me gusta siempre empezar con integral de línea. Ese es como, digamos, nuestro primer tema aquí en cálculo vectorial. No sé si tal vez ponerle algún, pero como no hemos venido con numeración, voy a usar, yo les había pasado mi PDF, ¿verdad? Entonces voy a usar en realidad la numeración del PDF. Este es el capítulo 5, integral de línea, integral de superficie. Entonces digamos que como para llevar una numeración, este es el capítulo número 5 y el 5.1 es integral de línea. Esos son como los dos temas importantes. Para empezar trabajando con integral de línea, necesitamos inicialmente saber parametrizar curvas. Y eso es con lo que vamos a empezar, ¿verdad? O sea, lo inicial o lo primero es parametrización de curvas. Vamos a ver cómo dibujar curvas que me vayan a dar parametrizadas. Eso lo hacemos nada más para que vean que las parametrizaciones en realidad generan curvas. Pero en realidad lo que me va a interesar más es si yo les doy un dibujo, una curva dibujada, que ustedes la logren parametrizar, o sea, escribir cuál es la parametrización. Ok, vamos primero a dar una definición de lo que es la parametrización de una curva. Básicamente es una función, ¿verdad? Una función. Usualmente se le llama R, como es una función puede tener cualquier nombre, o sea, alguien le puede llamar F, G, H, lo que quieran, pero usualmente aquí le llamamos R a las parametrizaciones. Estas parametrizaciones van a estar definidas de un intervalo, usualmente van a tomar un intervalo que es su conjunto de los números reales y me van a devolver puntos en n dimensiones. En general nosotros vamos a trabajar en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces para nosotros usualmente este va a ser R2 o R3. Okay. Una función R tal que entonces R, vean que lo que está tomando es un valor, ¿verdad? Es un t que está en el intervalo a, b. Agarra un número real entre a y b. Y lo que me devuelve es un vector o un punto en Rn. Pero lo puedo ver como un vector o como un punto. En realidad aquí lo estamos interpretando como un punto. ¿Okay? En Rn. Entonces R de t me estaría devolviendo un x1 de t, ¿okay?, un x2 evaluado en t, etcétera, hasta un xn evaluado en t. Okay. Una función de este estilo, ¿verdad?, se conoce como una parametrización, se conoce como una parametrización de una curva. Vean que conforme yo le voy dando valores a la t, entonces ella me va devolviendo puntos. Si las funciones x1, x2 hasta xn son continuas, entonces la curva va a ser continua. Llamémosle a la curva C para el dibujo, la parametrización de una curva C. Si el x1, ¿verdad?, esta función x1 de t, x2 de t, hasta xn de t, son continuas, entonces la curva va a ser continua. Entonces C es continua. Lo que yo tengo entonces, voy a hacer un poquito más despacio. Lo que yo tengo entonces es un intervalo. Entonces pensemos aquí como en una recta numérica, ¿verdad?, donde tengo por aquí el valor de A y por aquí el valor de B. De aquí es de donde voy a estar tomando los valores de T.
Y conforme yo tomo un valor de t, ¿verdad? Digamos que el primero es a, entonces este me da un puntito, ya sea en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en las dimensiones que sean, ¿verdad? En Rn, pero me da un puntito, pensemos en, no sé, en 3 dimensiones. Entonces este es T0. Si yo agarro otro T, entonces este me da otro puntito. Si yo agarro otro T, este me da otro puntito. Y así, ¿verdad? Me va dando un montón de puntos hasta llegar al final, ¿ok? Donde me da el último punto. Esto, si yo paso por todos los test de mi intervalo y las funciones son continuas, entonces conforme yo voy haciendo los puntitos se va generando entonces una curva. 2 dimensiones, 3 dimensiones, donde estemos. ¿Ok? Vean cómo hace una relación entre un intervalo y ese intervalo, conforme yo voy evaluando los valores de ese intervalo, me va dando puntitos que va generando entonces una curva en el plano, en el espacio, ¿verdad? O en las dimensiones que estemos trabajando. Este es el punto inicial, que usualmente se le llama A, y es evaluar en la parametrización el primer número. Este es el punto final, usualmente se le llama B, y es evaluar, ¿okay? El último valor, que es B minúscula, en la parametrización, ¿verdad? Entonces, okay, al punto A, que se obtiene como la evaluación del primer valor del intervalo, se le conoce como el punto inicial. Como el punto inicial de la curva, ¿ok? Y a la B, que es el último valor del intervalo evaluado en la parametrización, se le conoce como el punto final. ¿Ok? Más adelante, bueno, ahorita podemos hacer el cálculo. También vamos a tener que si las funciones x1, x2 hasta xn son derivables, entonces nuestra curva también es derivable. ¿Ok? Tal vez lo ponemos por ahí y veamos de una vez, porque más adelante lo vamos a necesitar, cómo calculo yo la derivada de esta función. Esta es una función que me devuelve puntos, o los puedo ver como vectores. Es una función, sea como una especie de función vectorial. Ahorita también vamos a definir esas cosas. Entonces, vamos a decir que si x1 de t, x2 de t hasta xn de t son funciones derivables, entonces decimos que c es derivable. Entonces se dice que c es derivable. Y además, vean cómo calculo la derivada en este caso, una función así que viene dada con distintos elementos de un punto, de un vector, ¿verdad? Distintas coordenadas. Entonces vean, si yo quiero calcular la derivada de la función r, vean que r está en una variable, solamente tiene t. O sea, voy a hacer la definición de cálculo diferencial. Límite cuando h tiende a 0 de r de t más h menos r de t entre h. Okay, la definición de derivada usual en una variable. Pero ¿quién es r de t más h? Vaya a la función r de t, ¿verdad? Donde la definimos aquí arriba, y cambie la t por t más h. Entonces, me va a quedar x1 en t más h, x2 en t más h, etcétera, hasta xn en t más h. Menos r de t tal y como me lo están dando es x1 en t, bueno, pongamos el x2 en t, etcétera, hasta xn en t.
Ahí casi no me cabe, eso es xn en t. Y todo eso dividido entre h. Bueno, y ahí lo que me queda es una resta, pero una resta de puntos o vectores, como quiera verlo. ¿Cómo restaba yo puntos? Restaba componente a componente. Por lo tanto, esto es límite de, cuando h tiende a 0, de 1 entre h que multiplica a, y voy haciendo esa resta de vectores o de puntos. Eso es, coja la primer componente y réstele la primer componente del otro punto. A la segunda componente, réstele la segunda componente del otro punto. Y siga así hasta que llegue a la enésima componente. ¿Ok? ¿Cómo multiplico un escalar por un vector o por un punto? ¿Sí? Multiplico el escalar por cada una de las componentes, por cada uno de los elementos de ese punto, de ese vector. Entonces ese 1 entre h lo multiplico por cada componente de ese vector, de ese punto. Voy a hacer más espacio. Esto es límite cuando h tiende a 0 de x1 de t más h menos x1 de t dividido entre h. Okay. x2 de h menos x2 de t dividido entre h. Distribuyo ahí esa multiplicación. xn en t más h menos xn en t dividido entre h. ¿Y qué es cada una de estas entradas? ¿Qué es cada entrada de estas? Vean que es la definición de una derivada. Es x1 de t más h menos x1 de t entre h. Esto es la derivada de x1. ¿Okay? ¿Qué es la segunda? Y la derivada de x2. Y así con todas. Entonces, ¿qué me está quedando al final? Me está quedando entonces que la derivada de la función vectorial, pensándola como un vector o como un punto, ¿verdad? En n dimensiones, en Rn, va a ser entonces la derivada de x1 en t, la derivada de x2 en t, etcétera, hasta la derivada de xn en t. Ok, muy interesante. O sea, vean qué fácil quedó la derivada. La derivada de una función vectorial es derive cada entrada. Así de fácil. Derive cada una de las entradas. Es interesante porque este resultado, ¿verdad? Es un vector, ¿verdad? Se puede ver como un vector. Si ustedes tienen una curva que va de A a B, tienen un punto en la curva, un punto cualquiera, y calculan la derivada de esa función vectorial en un punto, la evalúan en un punto, lo que les da es un vector. Y el vector que les da es un vector tangencial a la curva. Vector tangencial a la curva en un punto ¿verdad? En particular. ¿Okay? Entonces eso da un vector. Si yo lo evalúo en P, eso me va a dar un vector tangencial a la curva en el punto P. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que las rectas tangentes me van dando la pendiente, digámoslo así, de la función de ahí en una dirección. Entonces aquí me está diciendo, ok, ¿cómo me muevo tangencialmente en X? ¿Cómo me muevo tangencialmente en la componente Y? ¿Cómo me muevo tangencialmente en Z, en W, en cada uno de ellos? Entonces al final logra moverse tangencialmente, digamos que en todas las componentes o en todas las direcciones de ese espacio en el que estamos. Y por lo tanto al final me da un vector que se mueve tangencialmente a la curva en general en el punto. Muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces ténganlo en mente porque en algún momento vamos a hacer referencia a eso. La derivada de una función vectorial me da un vector que es tangencial a la curva.
Muy bien, ya sabemos derivar entonces funciones vectoriales. Vamos a dar aquí algunas definiciones. Definiciones. Si A es igual a B, o sea, si el punto inicial es el mismo que el punto final, entonces se dice que la curva es cerrada. Voy a darlo aquí hacia abajo. Se dice que la curva es cerrada. Voy a bajar un poquito. Ok, es muy claro, ¿verdad? O sea, si ustedes salieron del mismo punto al que llegaron, A es igual a B, entonces quiere decir que eso es una curva cerrada. Puede ser un colocho ahí extraño como el que hice, ¿verdad? O puede ser igual una curvita bonita como un círculo, una elipse, ¿verdad? Donde A es igual a B. Esas son curvas cerradas. ¿Ok? Si el punto inicial es igual al punto final, eso se define como una curva cerrada. ¿Ok? Esa es una definición. Otra definición. ¿Ok? Si f, no r, ¿verdad? La función paramétrica la llamamos r. Si r es una función inyectiva, ¿qué era inyectiva? Que fuera de 1 a 1. O sea que un t solamente me puede dar un punto, no se puede repetir. No puede pasar que dos t's distintos me den el mismo punto. Entonces, si r es una función inyectiva, entonces se dice ¿ok? Que la función es simple. ¿Ok? Es una función simple, una curva simple, una función simple. Ok. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, de hecho, en los dibujos que hice, ok, una curva simple, entonces puede ser algo como esto. Ok. Esta es una curva simple. Y lo interesante más bien es decir que no es una curva simple. Una curva que no es simple es una curva que tiene como un colocho. ¿Ok? Esta que hice abajo no es simple. La que hice arriba sí es simple. ¿Por qué no es simple? Porque hay dos valores de t. Vean que al inicio yo paso por este punto con un t. Luego sigue la curva y vuelvo a pasar por el mismo punto con otro t distinto. O sea, hay dos t's diferentes que me dan el mismo punto. Entonces quiere decir que ahí la función no es inyectiva. ¿Verdad? Inyectiva es que vaya de 1 a 1. Por ejemplo, en las que hice cerradas, la primera no es simple porque tiene varios puntos en donde, ¿verdad?, se interseca con ella misma. ¿Okay? El círculo que hice abajo sí es simple porque nunca, ¿verdad?, nunca hace un colocho, nunca hay, bueno, aunque al final los dos test, del principio y el final sí son iguales, pero digámoslo así, podemos, podemos quitar esa parte. Yo creo que no, yo creo que en ese caso ninguna de las dos en realidad es una curva simple, ¿verdad? Ninguna de estas dos, porque igual como A es igual a B, ahí no hay inyectividad. Sí, ninguna de las cerradas es simple. Para que sea simple tiene que ser abierta y no puede pasar o intersecarse consigo misma. ¿Mm? Ok, una curva de Jordan es una curva que es cerrada y simple. ¿Ok? Una curva cerrada y simple, excepto tal vez en los extremos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se conoce como una curva de Jordan.
curva de Jordan. Ok, una curva que sea cerrada y que no tenga un colocho, ¿verdad? Una curva cerrada que no se interseca consigo misma. ¿Okay? El único punto de intersección, por eso puse que aceptan A y B, el único punto de intersección es A, que es el mismo que el B. ¿Okay? Es el único puntillo donde podría ser que la función no sea inyectiva. Eso se conoce como una curva de Jordan, una curva cerrada simple. ¿Okay? Esas son como las definiciones básicas. Ok, vamos a hacer ejemplos donde vamos a graficar algunas curvas dadas de forma paramétrica. ¿Ok? Para que vean que efectivamente una función dada de esa manera representa una curva y para que vean cómo las puedo dibujar, aunque no es muy común que les pidan dibujarlas. Ya les digo, es más común, lo que es más normal, es más bien que les den un dibujo de una función, de una curva, y que les pidan más bien escribir la parametrización, cómo se parametriza, para hacer como lo opuesto. Pero es interesante por lo menos graficar alguna para que vean cómo se hace.